nuestro tiempo en esta vida en trabajar para conseguir dinero y de esta manera entonces obtener ese alimento, ese pan, ese desayuno, ese almuerzo, esa comida que necesita nuestro cuerpo para permanecer fuertes y vigorosos. Es más, hermanos, este tema nos preocupa tanto y dependemos tanto del alimento que muchos de nosotros hacemos provisión para nuestra vejez. Porque en la vejez también comemos. Pero ya como menguan las fuerzas, entonces nos preocupamos y ahorramos mientras tenemos vida para en la vejez tener un dinero y de esta manera entonces poder comprar aquel alimento que necesitamos. Y eso está bien, hermanos. Todo eso está bien. El que trabajemos y que nos esforcemos por tener ese alimento, eso está bien. Eso mismo fue lo que el Señor nos ha dicho desde el principio, allí en Génesis 3:19, donde dice el Señor: mas con el sudor de tu frente o con el sudor de tu rostro ganarás el pan. Ahora bien, hermanos, allí el pan no es simplemente un pan como usted y yo lo conocemos, sino el alimento que necesitamos para poder sostener nuestro cuerpo. Sin embargo, hermanos y amigos, existe para nosotros una necesidad mayor que la misma necesidad física, y es la necesidad espiritual o la necesidad que tenemos en el alma, para la cual usted y yo no podemos suplir. Y esto sí debería, en serio, hermanos, preocuparnos mucho más. Si nos preocupamos tanto por tener el alimento para el cuerpo, debiera preocuparnos más el hecho de que tenemos una necesidad espiritual en la cual nosotros no podemos suplir. Porque entonces, hermanos, si existe para nosotros esa necesidad física y nos preocupamos, ¿no nos hemos de preocupar por la necesidad del alma? Esto en serio debería preocuparnos grandemente, hermanos. Y es entonces allí, en lo espiritual, que debemos ir a la Biblia, hermanos, con mucho cuidado y mirar para saber por qué no podemos suplir esta necesidad que tenemos. Y nos encontramos con esto, hermanos, que Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí la muerte, déjeme entonces aclarar, no se está refiriendo meramente con la muerte física, sino la muerte espiritual. ¿Notan entonces por qué estaba diciendo que hay una necesidad espiritual para la cual nosotros no podemos suplir? Estamos incapacitados para esto, hermanos. Estamos sin esperanza en nosotros mismos. El pecado nos llevó a todos, hombres y mujeres, a la muerte espiritual. Pero entonces, hermanos, ¿qué hacer para suplir esta necesidad espiritual que tenemos? ¿Quién o qué puede saciar esta necesidad que tenemos en el alma? Bien, pues para eso vino el Señor Jesús. Para eso Él vino a este mundo. Para eso Él dio su vida. Para eso Él hizo el sacrificio de ir a la cruz. Para eso vino nuestro bendito Señor Jesucristo, para saciar esa necesidad de nuestra alma que estaba muerta en delitos y pecados. Para eso vino el Señor Jesús, amigo, para darle vida a su alma que está muerta en delitos y pecados. Él vino para ser ese alimento que sacia todas
nuestras necesidades espirituales. Es por eso entonces, hermanos y amigos, que en el día de hoy veremos, basados en Juan 6:35, que Jesús es el pan que nos da vida. Jesús es el pan que nos da vida. Pero antes de hacer la exposición de este texto, hermanos, permítanme entonces orar. Oremos. Padre y Señor nuestro, una vez más nos acercamos a ti con temor, con temblor, con toda reverencia, sabiendo de nuestra insuficiencia. Padre, somos débiles, somos dependientes de todas las cosas, pero nuestra mayor necesidad es esta necesidad espiritual, y nosotros no podemos hacer nada para esto. Necesitamos a tu Hijo Jesucristo obrando para esto. Necesitamos que Él venga a ser este alimento que nutra nuestras almas, que fortalezca nuestro espíritu. Por eso te rogamos, Señor, que con la ayuda de tu Santo Espíritu dispongas nuestros corazones para que estemos atentos a tu palabra. De esta manera, Señor, seamos nutridos por aquel que es el pan que da vida. Podamos darte gloria, Señor, por tus misericordias. En Cristo oramos esto y a ti nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, como les decía, vamos a ver que Jesús es el pan que da vida. Pero, ¿qué significa esto? Esto que el Señor dijo allí en Juan 6:35, vamos a ir juntos a leer Juan 6:35, hermanos. ¿Qué significa esto que el Señor dijo allí? Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, donde dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué significa estas palabras que el Señor está diciendo allí? ¿Será que el Señor está diciendo que Él es un pedazo de pan o un pan, aquel como el que compramos en la panadería, hermanos? ¿Será que el Señor se está refiriendo a Él como este pan físico que nosotros llevamos diariamente a nuestras bocas? Pues no, hermanos. Pero entonces debemos responder qué es lo que significa estas palabras que el Señor está diciendo de sí mismo. Yo soy el pan de vida. Y pudiéramos responder de manera ligera diciendo lo siguiente, hermanos. Que lo que significa esto es que Jesús es el alimento que da vida. De manera muy ligera pudiéramos responder así, que Jesús es el alimento que da vida. Si no es el elemento físico como usted y yo lo conocemos, entonces pudiéramos decir que Jesús es el alimento que da vida. Pero, hermanos, si notamos con más cuidado el contexto en el que el Señor afirma estas palabras, observaremos entonces que el Señor se está dirigiendo a un gran grupo de personas, un grupo considerable de personas que le buscaban, que le seguían un día después de que Él había hecho uno de los milagros públicamente más asombrosos. Había alimentado a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Públicamente este había sido uno de los milagros más asombrosos frente a las personas. El Señor ha obrado este milagro y es frente a estas personas, bueno, no todos los 5,000 que dice allí, pero sí muchos de ellos habían ido tras el Señor. Ellos le seguían, fueron en busca de Él. Hermanos, ellos seguían al Señor
no porque creían en Él como el Hijo de Dios, sino porque habían sido beneficiados por medio del milagro que el Señor había obrado. Es decir, hermanos, ellos habían saciado su estómago. Ellos habían tomado de aquel pan físico y de aquel pez físico y habían nutrido su cuerpo. Habían llevado este elemento hasta saciar la barriga. Y por eso es que le buscan. Ellos le seguían, no porque veían al Señor como el Hijo de Dios, sino porque veían en Él el beneficio que traía bienestar físico a su cuerpo. Eso lo pueden notar ustedes a partir allí de Juan capítulo 22, donde se nos muestra entonces que estas personas están siguiendo al Señor Jesús. Pero allí en el versículo 25 nos dice en adelante que ellos lo están buscando constantemente. Ellos quieren obtener nuevamente ese alimento físico. Y por eso van a otro lugar a donde el Señor se ha desplazado y lo encuentran. Y es allí entonces, hermanos, donde el Señor les viene a reprochar la actitud que ellos están teniendo, toda vez que vienen a Él meramente por aquel beneficio físico. Allí el versículo 27, entonces el Señor les reprocha esta actitud diciéndoles: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y hermanos, permítanme entonces aclarar un poco aquí. El Señor no está yendo en contra de su palabra. Él no está diciendo que no trabajemos para obtener el alimento. Él no está yendo en contra de su palabra. Recuerden, Génesis 3:19 nos dice que con el sudor de la frente debemos ganarnos el pan. Y allí en 2 Tesalonicenses 3:10 el apóstol dijo: el que no trabaje, que no coma. El Señor no está aquí yendo en contra de su palabra. El Señor lo que les está diciendo es que no deben trabajar, no deben buscarlo, no deben esforzarse en ir tras de Él, meramente por suplir las necesidades físicas que ellos tienen. Es por esto que el Señor les está diciendo que no hagan ese esfuerzo, que no hagan ese trabajo. El Señor les está diciendo que no trabajen meramente por un elemento físico, hermanos, un alimento físico que finalmente perece. Pues noten, hermanos, un día antes el Señor les había llenado la barriga, a tal punto que sobraron canastas de alimento. Pero este elemento pasó y al día siguiente necesitaban nuevamente ser saciados en su físico. El Señor les dice más bien que trabajen entonces por el alimento que a vida eterna permanece. ¿Notan? El Señor no les está diciendo: tranquilos, no hagan ninguna obra, quédense relajados. No, hermanos, el Señor les está mandando a trabajar, a buscar, a esforzarse por la comida que a vida eterna permanece. Por la comida que a vida eterna permanece. Eso mismo es lo que el Señor hizo, hermanos, cuando vino a este mundo y muchos le criticaron aún en día de reposo, porque estaba haciendo la obra que su Padre le encomendó. En Juan 5:17, por ejemplo, hermanos, estos hombres que acusaban al Señor de trabajar, el Señor les dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero ¿qué tipo de trabajo estaba haciendo el Señor? ¿Estaba trabajando meramente por el elemento físico? No, hermanos, estaba trabajando para lograr nuestra salvación. Él estaba trabajando y está aún trabajando. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios está trabajando por el bien de su alma y por el bien de mi alma. Por el alimento que su alma necesita, por el alimento que mi alma necesita. Usted y yo debemos trabajar, hermanos, esforzarnos
dedicarnos y buscar al Señor, porque Él es ese alimento que da vida a nuestra alma. Hermanos, este es el panorama general de lo que está ocurriendo allí. Y es entonces por eso que el Señor los está redireccionando a estas personas. Él les está diciendo: no me sigan meramente por algo físico. Síganme por el alimento que les va a dar vida eterna. Ahora, hermanos, estas personas prosiguen, o siguen más bien al Señor para ser satisfechos en su cuerpo. El Señor les dice: búsquenme por el alimento que va a permanecer eternamente. Frente a esto que el Señor les está proponiendo, ellos responden y dicen allí en el versículo 28. Entonces le dijeron, en respuesta a lo que el Señor les está proponiendo: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es decir, un momento, usted me está diciendo que trabaje por un alimento que es espiritual, ¿cierto? Dígame entonces qué tipo de trabajo debo hacer para obtener este pan. ¿Qué tipo de trabajo tengo que hacer? ¿Notan, hermanos? Estas personas ni siquiera están entendiendo todavía lo que el Señor les está mostrando. Les ha reprochado su actitud de seguirle por tener satisfacción meramente física. Y les está diciendo hacia dónde deben ir, pero ellos no han entendido hacia dónde el Señor les está direccionando. Eso es lo que el Señor les va a decir entonces que hagan, hermanos. Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Ustedes quieren hacer una obra? ¿Ustedes quieren trabajar por este pan de vida? El Señor les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, hermanos, que pongan su fe en el pan que Dios les ha dado. Esta es la obra que ellos tendrían que hacer: creer que Él es el pan que les puede dar vida. Ahora, hermanos, déjenme hacer un paréntesis aquí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si alguna persona se acerca a usted y le dice que lo va a alimentar por un mes? Que no trabaje más por ese alimento físico. Que ya usted no tenga que ir a trabajar más, que se relaje y que Él le va a dar desayuno, almuerzo y comida. ¿Usted se confiaría de buenas a primeras ahí como que sí? No es tan fácil, ¿cierto? Ahora es más, hermanos, ¿qué pasaría si una persona le dice a usted que no se relaje solamente por un mes, sino que se relaje por el resto de su vida? Que se tranquilice, que Él le va a suplir ese pan material a usted el resto de la vida. Hermanos, si desconfiamos entonces por un mes, imagínese con semejante propuesta. ¿Qué buscaríamos nosotros allí para confiar en aquella persona? Que nos muestre entonces a ver si tiene dinero o algo así de sobra para sostenernos. Muy seguramente muchos de nosotros no dejaríamos mañana nuestro trabajo y tranquilos que este hombre dijo que me iba a sostener y lo va a hacer. Cierro allí entonces el paréntesis. Notan entonces que la propuesta que el Señor les está haciendo a estos hombres, cuando ellos la razonaron, no la pudieron comprender tan fácil, y por eso entonces le dicen: bueno, pues, ¿qué obras debemos hacer para ganar ese pan? El Señor les dice: esta es la obra, confíen en mí, crean en mí, solamente en mí. No fue fácil, hermanos, entonces para estos creer lo que el Señor les estaba proponiendo. Entonces ellos van a pedirle al Señor una prueba, algo que les dé a ellos garantía para confiar en lo que Él les está proponiendo.
Ellos necesitan tener una garantía para creer lo que el Señor les está proponiendo. Y por eso entonces vemos allí, hermanos, versículo 30 y 31, donde dice: le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y miren hacia dónde van ellos, hermanos. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Miren, hermanos, a estos hombres no les quedó fácil creer o confiar en lo que el Señor les está diciendo. Y le dicen, bueno, muéstrenos algo que nos dé garantía, ¿no? Usted nos está diciendo que creamos en usted, muéstrenos una garantía. Porque, mire, yo tengo uno, allí en mi historia, tengo uno que no solamente le dio de comer a 5,000, le dio de comer a millones. Y no le dio en una sola ocasión. 40 años, hermanos. Tienen allí sembrado en su mente el hecho histórico de Moisés. Eso lo podemos ver allá en Éxodo 16, hermanos. Ellos tienen allí sembrado el hecho histórico de Moisés, cuando el Señor por medio de Moisés fue quien les proveyó el pan, el sustento, el alimento físico que su pueblo necesitaba una vez que lo sacó de Egipto. Ahora, hermanos, noten cómo va avanzando esto. El Señor ha tomado una situación cotidiana para mostrarle a estos hombres que Él es más que este pan físico. Y ahora ha avanzado, la situación avanzó. Un día el Señor le dio de comer a 5,000 y ahora estos traen allí un panorama más amplio. Tenemos a Moisés y confiamos más en Moisés, ¿no? Confiamos más en él, porque Moisés, imagínese, dio de comer a millones por años y usted un día a 5,000. Entonces, muéstrenos una garantía como esa. Pero es aquí, hermanos, es aquí donde el Señor les va a mostrar el verdadero significado de lo que Él quiso decir cuando dijo estas palabras: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Miren, hermanos, allí el Señor en versículo 32 en adelante les dice: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El Señor ahora entonces va a entrar a aclararles esto que había ocurrido allí. Es más, hermanos, el Señor va a utilizar esto para mostrarles que lo que Moisés hizo allá es simplemente una sombra, una señal que apuntaba hacia aquel que vendría a ser el verdadero pan de vida. Miren, hermanos, allí en Éxodo capítulo 16 podemos ver entonces que Moisés, una vez que el Señor los saca de Egipto, el pueblo empieza a expresar su queja frente a Aarón y a Moisés. Y si usted nota allí cuidadosamente, en el versículo 16 podemos ver que ellos se quejan. ¿Por qué? Porque les empezó a dar hambre. Les empezó a dar hambre. Y ellos decían: estábamos mejor allá en Egipto, donde nos sentábamos en medio de las ollas y podíamos saciar la barriga. Entonces el Señor se ocupa de esta necesidad de su pueblo, hermanos, y les provee el maná, el pan del cielo. Pero ¿era solamente pan, hermanos? No, era el alimento físico que ellos necesitaban para saciar completamente su cuerpo. No solamente les dio pan, sino que también les dio codornices. También les proveyó agua. Es más, hermanos, el Señor se ocupó tanto de la necesidad del hombre
que dice que por todo este tiempo, hermanos, a ellos no se les acabó ni el vestido ni el calzado. No era nada fácil. No era nada fácil lo que estos hombres le estaban llevando o le estaban proponiendo al Señor, ¿no? Imagínense, 40 años, pan, alimento físico, sustento, cuidado. Entonces, no estaba tan fácil. Sin embargo, hermanos, el Señor usa esta situación para mostrarles que esto no es realmente nada en comparación con lo que vendría a ser el Señor Jesús. Él es el pan que da vida. Él es el pan que da vida. Él es el alimento que da vida. Él es, hermanos, el único pan que puede sostener y dar vida, pero no cualquier vida, ni por un momento. Noten entonces, allí el hecho histórico, el Señor 40 años, no duró para siempre. No fue eterno ese sustento, no fue eterno ese pan, no fue eterno ese alimento. Pero frente a esto, hermanos, esto se queda opaco frente a lo que el Señor es. El Señor viene a ser el alimento que da vida a los hombres. Y es un pan que no se acabará. Es un pan que es eterno, hermanos. Éxodo entonces nos muestra que el Señor se ocupó de la necesidad del hombre, suplirle esta necesidad y lo alimentó, lo sostuvo. Sí, pero el Señor vino a ser mayor que estas cosas, hermanos. El Señor les muestra entonces que Moisés y todo lo que ocurrió allí no es nada comparable a Él. Él es el pan, es ese alimento espiritual que el hombre necesita para tener vida. Noten entonces también esto allí, hermanos. El Señor les está mostrando, Moisés les alimentó físicamente, pero yo les he alimentado físicamente. Los acabé de llenar la barriga a ustedes ayer, pero además de esto, les puedo saciar todas sus necesidades espirituales. ¿Pudo hacer eso Moisés? Notan entonces, hermanos, lo pequeño que se queda ese hecho histórico frente a lo que es el verdadero pan. Es algo sublime, es algo mayor, hermanos. El Señor Jesús es el pan que necesitamos todos los hombres para tener vida. Y es el pan que Dios ha enviado para que usted y yo tengamos vida. Jesús es el alimento de vida eterna, de la vida espiritual, una vida que no perece, hermanos. Él es el alimento que sustentará eternamente la vida suya y la vida nuestra. Él es el alimento, el sustento que necesita su alma para que tenga vida. Es ese alimento que jamás se acabará. Es ese alimento que es suficiente en sí mismo. Miren, hermanos, Moisés no pudo sacar de sus propios bolsillos, de sus propias manos, el pan para darle al pueblo. Fue Dios el que les dio el pan. Fue Dios, no fue Moisés. Pero ahora el Señor Jesús dice, yo soy ese pan, ese alimento que necesitan los hombres para que tengan vida. Por eso es que ese alimento no se acabará, hermanos. Porque es Jesús el alimento eterno. Alguien que no es pasajero. Vemos entonces, hermanos, que el Señor aquí se presenta como ese alimento espiritual que nos da vida. Eso es lo que verdaderamente significa las palabras del Señor cuando dijo, yo soy el pan de vida. El Señor se presenta como el alimento espiritual que da vida a los hombres. Ahora, ¿qué clase de vida fue la que el Señor vino a darnos? Porque muchos pudiéramos estar pensando aquí, ¿no? ¿Yo? ¿Qué pan necesito si estoy vivo? Pero entonces, ¿qué clase de vida
es la que el Señor vino a dar, hermanos. ¿Cualquier clase de vida? No, hermanos, la idea completa de esta afirmación cuando el Señor Jesús dice, yo soy el pan de la vida, resalta no solamente que Él es el pan de vida, sino que Él es el alimento espiritual que nos da la vida. Él es el alimento espiritual que nos da la vida. Eso quiere decir entonces, hermanos y amigos, que Cristo vino para darnos una vida que no teníamos. Por implicación podemos deducir estas cosas, ¿no? Si Cristo es el pan de vida y vino para darnos vida, ¿qué clase de vida? Si yo estoy vivo. Pero estoy vivo físicamente, hermanos, no espiritualmente. No espiritualmente. Eso es lo que quiere decir el Señor allí cuando dice, yo soy el pan de la vida. Que Él es el alimento espiritual que vino para que usted y yo tengamos vida, vida espiritual. Y recuerden entonces lo que la Biblia dice en cuanto a cuál es la condición de los hombres una vez que el pecado entró en el mundo, hermanos. Lo leímos hace poco. Romanos 5:12 muestra que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por este pecado que entró al mundo por el hombre, hermanos, entró la muerte espiritual. ¿Notan? El Señor vino para dar esa vida que usted y yo, alejados de Él, no podemos tener. Esa vida que usted y yo, alejados de Él, no podemos tener. Eso es lo que muestra este pasaje, cuando habla acerca de que por el pecado entró la muerte, hermanos. No fue solamente o meramente muerte física, sino muerte espiritual. Es decir, que las personas, todos, hermanos, todos, desde que nacemos muertos espiritualmente. Así que no piense que si su hijo tiene un mes, 6 meses, 3 años, pongámoslo en el caso de los pequeños, también tengo pequeños, pero a muchos les duele esto, ¿no? Emocionalmente nos duele, pero es la realidad, hermanos. Y hay que decirlo. El ser humano nace muerto espiritualmente. El ser humano nace muerto espiritualmente. Entonces, ese ser humano, ese pequeño que tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sé, él también necesita este pan de vida. Y si usted no ha creído en Cristo, usted también necesita este pan de vida. Pueda que diga, tengo 90 años y voy a morir, ¿ya para qué vida? Sí, usted necesita vida, vida espiritual. Usted necesita ese alimento que da vida. Hermanos, el Señor Jesús vino para eso, para ser el alimento que da vida espiritual. Por eso, amigo, déjeme decirle estas cosas. Usted necesita la vida eterna, la vida espiritual. Usted sin Cristo está muerto, pero Cristo vino para ser ese alimento que le da vida a su alma. Pero no solamente vino para darle vida, sino para ser el sustento eterno que lo sostendrá a usted por siempre. Él no es meramente el pan que un día viene y le da vida y lo deja allí. No, Él vino para que usted tenga vida y vida en abundancia. Por eso le invito y le ruego a que crea en el Señor, que crea en el Señor. Él es el pan que puede darle esta vida. Venga a Él, venga a Él, crea que Él es el pan de la vida y que le va a dar vida.
Pero para nosotros, hermanos, que tal vez muchas veces pensamos que este tipo de mensajes, no sé, ya lo sabía de hace años, ¿no? Ya yo sé que es el pan de vida y tengo la vida. Muchos pueden pensar de esta manera, hermanos, pero qué equivocados pudiéramos estar si pensamos esas cosas. El Señor Jesús, Él vino también para darnos vida. Nosotros no la teníamos. Nosotros no teníamos esa vida. Por eso allí Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Notan, usted y yo no teníamos esa vida. Fue el Señor Jesús quien vino para que usted y yo ahora tengamos vida. Él vino para hacer nuestra vida, hermanos. El Señor vino para darnos esta vida espiritual. No la teníamos. Entonces, hermanos, esto es lo que significa: yo soy el pan de vida. Que el Señor Jesús es el verdadero pan que vino del cielo para darnos la vida espiritual. Él vino para ser nuestro alimento y sustento, para mantener saciada nuestra alma espiritual, para mantener saciada siempre nuestra alma. Tenemos necesidad en el alma, hermanos, y el Señor Jesús vino para eso, para saciar nuestras necesidades espirituales. Por tanto, les ruego, hermanos, que no dejemos de tomar ese pan que nos alimenta. Sí, si usted ya lo creyó, hermanos, usted ya tiene la vida. Si usted ya vino a Jesús, ya tiene la vida. Pero, hermanos, les ruego, no dejen de tomar ese pan que alimenta nuestra alma. Ese pan que sustenta nuestra alma. Es por Él que ahora tenemos vida espiritual, y es por Él, hermanos, que ahora tenemos no solamente vida, sino que tenemos comunión con Dios. Pasemos entonces ahora a ver nuestro segundo punto, hermanos. Ya vimos lo que significa yo soy el pan de vida. Ahora veamos para quiénes es ese pan de vida. Miren allí una vez más, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y fijemos entonces nuestra atención, fijemos nuestra mirada sobre estas palabras que dice el Señor, el que a mí viene y el que en mí cree. Y quiero que ustedes puedan allí notar entonces, hermanos y amigos, el lenguaje tan enfático que el Señor usa al decir esas palabras. Está poniendo un énfasis sobre lo que está diciendo para mostrar de esta manera para quiénes es que Él es el pan de vida. Miren, hermanos, vamos allí al hecho histórico. Y Moisés no alimentó a todo el mundo. Bueno, el Señor por medio de Moisés no alimentó a todo el mundo. ¿A quién alimentó? A su pueblo. Ahora, noten aquí el mensaje que es enfático, el lenguaje que es enfático allí, y es el que en mí cree, o el que a mí viene y el que en mí cree. Y esto lo usa el Señor para afirmar que esto es solamente para los que a Él vienen. Este pan de vida es solamente para los que vienen a Él, para los que creen en Él. No es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Por eso, una vez más, si usted quiere tener este pan de vida que le da vida espiritual, usted debe venir a Cristo, debe creer en Él. Ahora, hermanos, estas dos expresiones van en la misma dirección, no son cosas distintas. Venir a Cristo y creer en Cristo es lo mismo. Muchos allí venían tras de Cristo, pero venían ¿por qué? Por el alimento físico. Venir a Cristo, creer en Cristo,
no se trata meramente de un acto físico que nosotros hacemos, hermanos. Es decir, déjeme ponerlo de esta manera. No crea usted, amigo, que porque hoy vinimos a la iglesia y estamos aquí en la iglesia, todos ya somos cristianos. No, no. Qué bueno que usted haya venido hoy a esta iglesia y esté escuchando estas palabras. Pero venir a la iglesia, eso meramente no le hace cristiano. Usted debe venir a Cristo. Usted debe creer en Cristo. Eso es lo que le hace a usted cristiano. El acto físico no es nada, hermanos. Ustedes tienen que venir en fe. Venir a Cristo y creer en Cristo es poner su fe en Cristo. Creer que Él es el pan de vida. Es arrojarse a Él, confiar en Él, saber que Él es el alimento que sostendrá eternamente su alma. Venir a Cristo y creer en Cristo, hermanos, es lo mismo, es poner la fe en Él, y es a Él, hermanos, y solo a Él, a Jesús, al Señor Jesucristo, que nosotros debemos ir. Ahora déjeme preguntarle, ¿a qué vino hoy usted, amigo que nos acompaña? Pero también para usted, hermano, ¿a qué ha venido hoy? Hemos venido tal vez porque tenemos cierta comunión con ciertas personas, porque nos sentimos agradados. Pues qué bueno que usted pueda hallar este tipo de cosas acá, pero lo más importante es que nosotros debemos venir un día como hoy para ir a Cristo, para creer en Cristo. Usted, hermano, necesita seguir creyendo en este bendito y glorioso Salvador. Necesitamos seguir con nuestra fe en Cristo, como dice el autor de Hebreos, puestos los ojos, ¿en quién? En Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Él, puesta nuestra fe en Él. Es en Él y solamente en Él, hermanos, que debemos poner nuestra fe. Este es un mensaje centrado únicamente en el Señor Jesús, un mensaje que el hombre debe creer. Es un mensaje que el hombre debe creer. Es una responsabilidad que hay en el hombre. Es el hombre quien debe venir a Jesús. Es el hombre quien debe creer que Él es el pan de vida. Es el hombre quien debe ir entonces allí a Jesús, poner su fe en Él, confiar en Él. Noten que eso fue lo que el Señor Jesús ya les había dicho a estas personas que le estaban siguiendo. Cuando ellos venían tras Él por el alimento físico, ya el Señor les había dicho de estas cosas. Versículos 28 y 29, hermanos. Cuando ellos le preguntaron, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor Jesús les responde, esta es la obra que ustedes tienen que hacer. ¿Era una obra física? Era una obra de fe, hermanos. Era una obra de espíritu, de alma. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Estas personas no entendían claramente lo que el Señor les estaba diciendo acerca del pan y pensaron fue meramente en las buenas obras que ellos podían hacer para obtener dicho pan. Ahora, ¿cuántos de los que están acá no están pensando en ganarse esta vida espiritual y esta vida eterna, esforzándose en sus propias obras? ¿Cuántos de los que estamos acá no están pensando en ganarse la vida eterna? Si me comporto bien,
si dejo el trago, si dejo la mentira, si dejo el robo, pues qué bien que usted pueda dejar todo eso. Qué bien que usted luche contra todo eso. Pero lo más importante es que usted tiene que venir a Cristo en arrepentimiento y fe y creer que Él es el pan de la vida. Él es el pan de la vida. Ellos solamente debían creer, hermanos, cuando el Señor les dijo que esta era la obra de Dios, que creyeran en Él. Solamente debían creer que el Señor Jesús es el pan eterno que Dios provisionó y que ahora está enfrente de ellos. Ese fue el pan que Dios provisionó, hermanos. Esa era la obra que ellos debían hacer, creer que enfrente de ellos estaba el pan de la vida eterna. No iban a comer un pedazo del cuerpo del Señor como un pan físico, hermanos. Era el pan espiritual y estaba ahora enfrente de ellos. Ellos debían creer esto. Ellos debían creer este mensaje que el Señor les está diciendo. Ahora estas personas le pidieron al Señor una señal para creer ese mensaje. Para ellos fue poco, porque no entendían lo que el Señor les estaba diciendo. Para ellos fue poco lo que había ocurrido un día antes. ¿Notan? No estaban comprendiendo el mensaje. Y es posible que muchos de los que hoy estén en este lugar tampoco estén comprendiendo que el Señor Jesús no es solamente o no es un pan físico el que quiere darnos para tener vida, sino que Él es el pan de vida. Espiritualmente Él es el alimento que usted y yo necesitamos. Él está ahora presente hoy en medio de su iglesia, hermanos y amigos. Él también está presente hoy acá diciéndole a usted, coma de este pan. Crea que yo soy el pan que le da vida. El Señor direccionó a estas personas hacia un pensamiento correcto, hermanos, cuando les dijo allí, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús es el pan que descendió del cielo para que usted y yo tengamos vida. Es Él y solamente Él a quien debemos ir, venir a Él, creer en Él, poner nuestra fe en Él, para que Él sea el pan que nos da la vida eterna. Ese pan, perdón hermanos, eso era lo que ellos debían entonces creer y es lo que hoy también todos nosotros debemos creer. Tanto creyentes como no creyentes debemos seguir en esta misma fe, hermanos. Si somos creyentes debemos seguir con nuestra mirada en Cristo. Él está sustentando nuestra alma. Nosotros debemos seguirlo a Él continuamente. Él está sustentando nuestra necesidad espiritual. Note usted cómo se siente cuando abandona sus disciplinas espirituales. Se siente debilitado, ¿cierto? Note usted cómo nos sentimos cuando el pecado gana ventaja en nuestros corazones. Nos sentimos menguados, ¿cierto? ¿Y por qué, hermanos? Porque hemos dejado de ir al Señor, porque hemos dejado de ir a Él, tomar de ese alimento que sustenta nuestra alma. Ahora, amigo, usted que no ha creído en Cristo, usted necesita venir a Él. Necesita creer que Él es el pan que le da la vida. Usted tiene urgencia de ese pan. Es su responsabilidad venir al Señor y creer en Él como el pan de la vida eterna. El creer en Jesús, como dijo alguno, hermanos, cito, creer en Jesús se define aquí como el acto de venir a Él, es decir, venir como quien nadie tiene excepto pecado y lo necesita todo, mirando hacia Él como las plantas miran hacia el sol.
venir a Él y creer en Él, es arrojarse usted completamente en confianza a Él. No piense esto, hermanos, va a tomar ese pan, pero por si el camino es largo, llevaré una tula con 2000 de pan, ¿no? No piense eso, usted no necesita nada, usted no necesita nada de eso. Cristo vino para suplir todas sus necesidades y mayor aún la necesidad espiritual. Arrójese a Él, crea en Él, venga a Él y Él le dará la vida que usted necesita. Miren, si usted viene a Él y si usted cree en Él, Él va a ser el pan que le da vida. Si usted viene a Él y cree en Él, el Señor, como dice allí más abajo, el que viene a mí, no le echo fuera. Venga a Él con toda confianza. Crea en Él. No vea tan grandes sus pecados que le impiden. No crea que el Señor no le puede perdonar sus pecados. El Señor puede perdonarle cualquier pecado. Él vino para saciar esa necesidad que tiene allí. El pecado, su alma está dominada por el pecado. Él vino para libertarle de ese pecado. Él vino para ser el alimento que saciara su alma muerta en delitos y pecados. Venga a Él con toda tranquilidad, arrójese a sus brazos, crea en Él. Si viene a Él, el Señor dice, el que viene a mí, no le echo fuera. ¿Por qué entonces dar espera a esto, hermanos y amigos? De venir a Él y confiar en Él. Venga a Él con toda fe. La fe es el vínculo que une a los hombres con el Señor Jesús, hermanos. Por eso, al estar nosotros unidos al Señor Jesús por la fe, es que recibimos de Él el alimento eterno que sustenta nuestras almas. Usted necesita poner su fe en Él. Y por la fe vamos a mantenernos unidos, pegados, aferrados al Señor Jesucristo. Y mediante esta fe el Señor alimenta y sustenta nuestra alma. Este es el vínculo que nos une al Señor Jesús. Este venir al Señor Jesús o creer en Él no se trata, como ya dije anteriormente, hermanos, de solo un ejercicio físico, sino de un ejercicio del alma. Su alma tiene necesidad y esa necesidad solamente puede ser saciada con el pan de vida. Por eso venga en fe a Cristo. Arrepiéntase de sus pecados y crea en Él, que Él es el pan de la vida eterna. Por eso mantengámonos unidos, hermanos, en fe al Señor. Busquémosle a Él todos los días y vayamos a Él. Creamos que Él es el pan vivo que descendió del cielo para darnos vida espiritual. Así que, para resumir entonces allí en este punto, hermanos, ¿para quiénes es este pan? Para los que a Él vienen y para los que en Él creen. Para los que a Él vienen y para los que en Él creen. ¿Quiere usted ese pan de vida? Venga a Él. Crea en Él. Crea en Él. Por último, el propósito del pan de vida, hermanos. Ya vimos lo que significa el pan de vida. ¿Para quiénes es el pan de vida? Y ahora, ¿qué propósito tenía este pan de vida? Leemos allí versículo 35 una vez más, donde el Señor dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es, por así decirlo, hermanos y amigos, el resultado que obtendremos todos aquellos que vamos a Cristo y que creemos en Él. Obtendremos la gloriosa paz y satisfacción espiritual al estar saciados en Él. Obtendremos esa paz y satisfacción espiritual toda vez que Él ha venido para ser
el alimento que da vida a nuestras almas. Toda vez que hemos ido a Él, que hemos creído en Él, obtendremos de Él esta satisfacción por habernos dado vida, por sustentar nuestras vidas, porque jamás hemos de morir espiritualmente a causa de nuestros pecados. Es decir, hermanos y amigos, que jamás el que viene a Cristo, el que cree en Él, el que se aferra a Él, jamás va a morir espiritualmente a causa del pecado. Qué grande confianza nos da estas palabras, hermanos. Noten, miramos hacia atrás, una semana pasó, y cuántos pecados tras nosotros, cuántas maldades, cuántas ofensas al Señor. Pero he aquí, estamos firmes, y no por nosotros mismos, sino porque el Señor, y solamente el Señor, no dejará que usted y yo muramos en la eternidad a causa de nuestros pecados. Usted no va a morir de hambre espiritual, usted no va a morir de sed espiritual. Él ha sido nuestro sustento. Él ha sido nuestro sustento y lo seguirá siendo hasta el día en que nos lleve a su gloria, hermanos. Amigos, ustedes necesitan también este sustento. Ustedes necesitan tomar de este pan de vida para que el Señor también les dé vida espiritual. Quien venga a Jesús con un corazón creyente nunca tendrá sed ni hambre. Quien venga a Jesús en fe y arrepentimiento no padecerá de hambre ni de sed. Podemos pensar, hermanos, en que toda persona que viene a Jesús y que cree en Él recibirá completa y perdurablemente satisfacción espiritual. Perdurablemente. No será por un momento. Será por la eternidad. Esta satisfacción espiritual será por la eternidad. Gozaremos allí de perfecta paz en nuestra alma, porque ahora el Señor de la vida ha venido para darnos vida, hermanos. El Señor Jesús es esa agua que saciará eternamente nuestra sed espiritual. Así como lo es el pan de vida que sacia nuestra hambre espiritual, también es esa agua que sacia nuestra sed espiritual. Asimismo se lo comunicó a la mujer samaritana. Miren cómo dice allí Juan 4, 13 y 14. En su encuentro con la mujer samaritana, el Señor le dijo a ella: cualquiera que bebiere de esta agua, y una vez más, hermanos, no está aquí hablando de el elemento físico. No está hablando aquí del elemento físico. Ha utilizado, sí, la situación del elemento físico, porque recuerden ustedes, ella fue a recoger agua y el Señor le pidió agua. Y ella le dice: usted y yo no tratamos. Y es allí esta situación donde el Señor la usa para mostrarle la necesidad espiritual que ella tenía. Cualquiera que bebiere de esta agua, agua espiritual, hermanos, esta agua física, volverá a tener sed. Cualquiera que toma un vaso de agua, en cualquier momento vuelve a tener sed. Es usted y yo lo sabemos y lo experimentamos a cada rato. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, hermanos. ¿Notan? El Señor Jesús ha venido para ser el pan que sacia nuestra hambre espiritual. Pero el Señor Jesús ha venido también para ser esa agua que sacia nuestra sed espiritual. Si usted come de ese pan y si usted toma de esa agua, jamás
nunca jamás va a morir a causa del pecado. Qué maravillosa bendición entonces, hermanos y amigos, que podemos ver de parte de este bendito Hijo de Dios, quien vino para darnos vida, saciando de esta manera todas nuestras necesidades espirituales. Por eso es que todo aquel que viene a Él y que cree en Él nunca tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Es decir, hermanos y amigos, que el Señor Jesús vino para ser ese alimento de vida, que eternamente dará a todo aquel que viene a Él y que cree en Él como el pan de Dios que vino del cielo para dar vida. Él vino para satisfacer todas nuestras debilidades. Él vino para sustentarnos frente a todas nuestras debilidades y nuestros pecados. Él vino para sustentarnos frente a todas nuestras debilidades que tenemos, frente a todos los pecados que cometemos. Él vino para no dejar que usted y yo tengamos que morir por ese pecado, por esos pecados que cometemos. El propósito de este pan, entonces, hermanos y amigos, es que usted sea saciado espiritualmente. No que meramente calme por un momento la sed, o que coma un trocito de pan y abandone tal pecado. No, hermanos. El propósito de este pan es que usted sea saciado espiritualmente, que no busque nada más, sino solo a Jesucristo, que en Él encuentre todo lo que su alma necesita y a su vez que su alma esté firme, que esté fuerte, que esté bien alimentada y pueda soportar las dificultades, los trabajos, que sea un alma robusta y que se aleje del pecado para que viva para la gloria de Dios. Oremos, hermanos. Padre y Señor nuestro, estamos agradecidos contigo por tu misericordia, por habernos dado este glorioso pan. Quieras tú, Señor, que a todo el que esté hambriento y que esté sediento, venga a Cristo. Que todos podamos ir a Él. Que todos podamos ser saciados, alimentados y sustentados, para que espiritualmente seamos robustos, fuertes, y de esta manera entonces podamos alejarnos de nuestros pecados, confiando siempre que es por Él que tenemos vida. A tu nombre sea la gloria, Señor, siempre. En Cristo lo rogamos. Amén. Señor les bendiga a todos, hermanos y amigos.